Jan, muchas gracias por tu tiempo. Como te comentaba, hoy día queremos conversar contigo para poder comentarle un poco a los futuros PhD students cuáles las características de estudiar un programa en finanzas, un PhD en finanzas. Gracias por tu tiempo. Permíteme presentarte primero. Jan es PhD candidate en Finance de la Universidad de Tilburg, en Holanda. Tiene un máster, una maestría en finanzas de la misma universidad y es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Jan, gracias, bienvenido. Mi primera pregunta es, ¿cómo fue que decidiste seguir el PhD en finanzas? Bueno, primero que todo, gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia contigo y con los chicos que van a ver posteriormente la entrevista. Yo creo que fue principalmente las ganas de conocer el porqué de las cosas y aunque parezca un poco contradictorio, creo que eso se pudo dar gracias a la experiencia que tuve al trabajar en la industria. Eh, yo comencé mi experiencia profesional en RIMAC Seguros y fue ahí donde tuve mis primeras prácticas. Okay. Y siempre hay cosas que no se comprenden al 100%, siempre hay dudas que quedan en el día a día. Y una anécdota interesante es que, por ejemplo, ¿no? En las compañías de seguro es importante conocer bien el movimiento o el comportamiento de los instrumentos de renta fija, por ejemplo. Entonces, los spreads juegan un rol fundamental. Saber si es que un spread se mueve por un riesgo de default o por un riesgo de liquidez o alguna otra cosa es importante para el manejo de los portafolios. Pero no siempre sabes qué está pasando. Y bueno, yo cuando estaba haciendo mis prácticas, en realidad no tenía herramientas básicamente para entender qué pasa detrás, por qué, etc. Y con el paso de los meses tuve la oportunidad de ir al Banco Central. Y oh sorpresa, en alguno de los cursos me introducieron a un poco a la literatura de modelos de cambio de régimen. ¿No? Y dije, bueno, esta pregunta más o menos interesante, creo que se puede responder con esta metodología más o menos interesante, más o menos doable. Y fue así, en realidad, la primera experiencia hacia el research, ¿no? Hice mi tesis de la Universidad de Ingeniería, la hice con estos dos elementos. Mira. Y me dio la chance de moverme después o postular a una conferencia que se llama World Finance Conference. Siendo practicante en RIMA, o sea, muy temprana edad. Obviamente cuando participé de la conferencia hubo muchas cosas que no entendí, pero te introduce un poco, te presenta ese mundo y me pareció interesante, ¿no? Y lo que ya vino en los años posteriores fue una especie de consolidación de ese interés por responder preguntas que nacen naturalmente en el día a día de la industria. Mira, eso es básicamente lo que pasó. Qué interesante, eso es súper interesante. Y porque a tomar esta decisión de seguir un PhD en como finanzas, es todo un proceso que uno va poco a poco, se va, como tú mencionas, consolidando en el camino y uno dice finalmente, sí, yo quiero irme a la academia, quiero seguir el PhD y toma la decisión de postular. Cuando tú decidiste ya decir, muy bien, me voy a la academia, quiero postular y quiero seguir el PhD, ¿qué tan difícil fue ser admitido al programa? Yo creería que en mi caso fue bastante difícil. Creo que postulé como más o menos unos 10 programas de doctorado y 3 maestrías. Del total, solo algunos de las opciones fueron las que al final me aceptaron. Así que fue difícil, desde un punto de vista estadístico es complicado. Sí, lo es, sí. Pero también desde el punto de vista de cuánto tiempo tarda armar un paquete de postulación es también complicado y requiere justamente esa convicción, creería yo. Entonces es importante que estés convencido de que quieres eso. Claro. Pero en mi caso, si recuerdo bien, son 2 o 3 años que me
tomó crear el paquete, ¿no? Entre escribir un working paper o dos, tratar de encontrar las personas que puedan escribirme las cartas, formar una relación con esas personas. Sí, cierto. No es que conoces a una persona un día y mañana le pides la carta, es una relación que tiene, Claro. para que la carta sea realmente fuerte, ¿no? Que convenza, te necesita que la relación madure y que haya interacción y que realmente puedas mostrar qué puedes hacer y qué no puedes hacer, para que salga una carta sincera y que realmente valga la pena. Ahora, yo creo que en general, no solamente en mi caso en particular, en general es difícil el proceso de ser admitido en la universidad. Y por eso creo que es importante que seamos conscientes de nuestras preferencias Mm, y de nuestro presupuesto de tiempo también, cuántos años queremos invertir en ello, es y cierto. dado eso, ser muy honestos con nosotros y diseñar una estrategia apropiada, ¿no? Es cierto, porque yo me acuerdo cuando postulé al PhD, yo sentí que estaba resumiendo todo lo que había hecho en mi vida académica en los años previos, desde el pregrado, porque tienes que hacer el ensayo, tienes que, no, armar tu paquete de research, algunas universidades te piden un ensayo de research, entonces es como que yo sentí cuando postulé que estaba resumiendo todo lo que yo había hecho en el pasado para ver qué voy a hacer en el futuro en los siguientes 5 o 10 años. Sí, Entonces, sí. es realmente como tú mencionas, hay que construir esto para poder luego postular al PhD. Es Sí. verdad. Y Un poquito cuando... también de, sí, perdón, No, cuéntame, dime. un poco de ingeniería inversa también en Mm, este sentido. Tú quieres, o sea, siendo estratégicos también, o sea, tienes la intención de llegar al doctorado, pero tienes que, durante la postulación tiene que haber un signal, una señal fuerte de que quieres estar en el doctorado y que has recorrido un path, que claro, puede ser por suerte o puede ser adrede, pero tiene que claro. estar esa señal, entonces es también un poquito de diseño ex ante, ¿no? Es cierto. Claro, porque por ejemplo, el idioma debe ser algo que supuestamente cuando uno postula ya debe estar más o menos consolidado, Exactamente, porque los exámenes te piden un número o el GRE, etcétera, etcétera. correcto. No es que uno dice despierta y dice, muy bien, quiero hacer un PhD, postulo este mes. No, porque tiene que resumir lo que ha hecho durante años previos y son varias cosas. Lo que tú mencionas, por Correcto, ejemplo, el recommendation letters. ¿A quién pedirle una carta de recomendación si no es a alguien que te conoce? correcto, Y correcto. eso no son pues 2 meses o 3 meses, son años. No. Y te ¿No? puede jugar en contra si no sigues esa recomendación, si vas por alguien que puede ser una persona muy conocida, pero que no te ha tratado mucho, que no te ha visto Claro, mucho en el campo, eh, claro, te claro, puede jugar claro, en contra. Y hay muchos casos, ¿no? De claro, malas experiencias dado eso. claro, es cierto, porque su carta no es informativa, ¿verdad? Es Exactamente. muy general. Eso es verdad. ¿Y cómo fue cuando recibiste el offer letter de Tilburg? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fecha fue? ¿En qué mes fue más o menos? ¿Qué? Eh, Recuerdo que creo que fue la primera semana o segunda semana de febrero, Ah, ok, más o menos. ok. Yo ¿Y hice qué? la postulación, cerró en noviembre, si no me equivoco, Ya. y la segunda semana de febrero tuve la oportunidad de recibir la carta de aceptación. Fue Es un un poco curioso. email, ¿cierto? ¿O te mandaron Sí, sí, un email? ¿Y qué tal? no, es un email, sí, sí, sí. Bueno, fue una experiencia increíble en realidad. Estuve súper contento. Claro. Recuerdo que me agarró cuando estaba en el centro comercial, una cosa así. Ya, Y estaba comprando ropa, si no me equivoco. Y llegó el ya. correo y fue como que, bueno, Y tu chao, no voy a teléfono. comprar nada. Chao, Claro, claro. desaparecí. ¿Y ese día cómo celebraste? Me fui a celebrar. ¿Fuiste a Nueve, comer? eran las 9 de la mañana y me fui a celebrar. Fui a comer a las 9 de la mañana. A 9, 10 de la mañana, creo, si no me equivoco, espectacular. Y Claro, lo más bonito es también comunicarlo a tus familiares, a tus seres queridos, claro, ¿no? Ver claro. que existe el apoyo, es una experiencia muy bonita, ¿no? No, claro, yo me acuerdo cuando recibí
A mí me mandaron el offer letter. Aquí en Estados Unidos el deadline es la quincena de abril para que los PhD students acepten. A mí me mandaron el offer letter entre el 14 y el 15 de abril. Entonces, cuando casi ya al final, cuando llegó el offer letter, yo me acuerdo que estaba con mi esposa, y no sé, leímos, dijimos, wow, llegó, mi esposa saltamos, ya vi a mi papá, aceptaron a Arizona, venga, vámonos a comer, vamos a celebrar, vamos a comer, porque realmente es bien challenging el tema. Sí, sí. El proceso de postulación también puede ser bastante duro, ¿no? Claro. No es tan duro como postular posteriormente al job market, pero condicionar en la experiencia que tenemos en ese momento es algo fuerte, ¿no? Entonces, dejé todo y me fui. Claro. Sí. Y luego ya cuando ya estabas admitido a Tilburg, y me imagino que pasaron un par de meses mientras que te alistabas, todo para viajar a Holanda, ¿cómo fue el primer año del PhD? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué curso llevaste? ¿Cómo fue eso en tu programa? Bueno, en muy pocas palabras, en mi experiencia fue muy duro. Básicamente porque tenemos el exposure o los cursos que te muestran en el primer año es básicamente macroeconomía dura, microeconomía dura y econometría dura. Claro. Entonces tienen que formar, ¿no?, los cimientos para lo que viene después. Y no es tanto que no me gusten esos tópicos, el tema es que se estaban viendo a un nivel bastante avanzado, uno, y dos, que inclusive así fuera un nivel más o menos básico, es algo que no había visto por casi 4 o 5 años, porque yo estuve trabajando en la industria por años. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Ya, permíteme, ese es un buen punto, porque ¿sentiste que habías perdido un poco el ritmo de estudiar y luego trabajar, luego volver a estudiar? Por ejemplo, yo cuando empecé el PhD, yo estaba trabajando ya 6 años, 3 años en un banco y 3 años en la superintendencia, y volver a las aulas fue un gran cambio, porque tenía otro ritmo. ¿Cómo fue eso en tu caso? Me imagino que es algo similar. Sí, fue duro. Fue duro, porque es duro porque no estás acostumbrado, por lo menos en la industria no pasa, por lo menos en mi caso no pasó, no tienes un examen viniendo en un par de meses. Claro. Entonces es el deadline, ¿no?, constante del examen en un mes o en 2 meses o en 3 meses. El ritmo también, ¿no?, las tareas, se duerme poco a veces. Claro. Pero fue muy duro, pero también creo que me dejó una gran lección. O sea, fue durante el primer año, o ya hacia finales del primer año, en el cual en el que aprendí a encontrar un poco de balance en mis actividades. Claro. Entonces, había que estudiar muy duro, pero también ese endurance, ¿no?, esa resistencia se vuelve más grande si es que complementas tus actividades de estudio con algunas otras cosas, ¿no? Claro. Actividades extra fuera de la universidad. Claro. Y eso es algo que no se puede hacer mucho en la primera parte del primer año porque es realmente fuerte, pero por lo menos es algo de lo que me siento orgulloso, que conforme pasaron los meses, hubo esa chance, ¿no?, de descubrir nuevas otras cosas, actividades que me ayudan a estar más productivo a la hora de estudiar, ¿no? Claro, claro. Eso es importante porque a veces uno en el programa pasa tanto tiempo estudiando que ni siquiera tiene tiempo para visitar la ciudad o para salir a comer. Y sí. Es como que el espacio se reduce de un país a ciudad a simplemente de tu casa a la universidad. Algo como eso. Sí. No, durante los primeros meses, primeros 6 meses o algo así del programa, si algún amigo visitaba Tilburg, no podía enseñarle la ciudad porque no conocía la ciudad suficientemente bien, entonces era un problema, pero ya con el tiempo se relaja un poco y haces el catch up, ¿no? En algún momento, con esfuerzo se hace el catch up de los cursos, ¿no? Puedes estar un poco rezagado al inicio, especialmente si no tienes una maestría, ¿no? Porque muchos de mis compañeros tenían una maestría en economía, por ejemplo, que es usual. Claro. Pero en mi caso no, yo venía directamente desde el bachiller.
Entonces, costó Claro. más, ¿no? Pero sí es el catch up al final. Trabajo en equipo, ¿no? En mi caso tenía los Pearson eran bastante supportive, ¿no? Eran muy, muy buenos, éramos todos muy buenos amigos, muy unidos, compartíamos, y eso me ayudó muchísimo a hacer el catch up también, ¿no? Claro, claro, ese es vital. Sí, eso es súper Sí. importante, poder trabajar, poder colaborar. Los problem sets que son cada semana, los de micro que son a veces imposibles de resolver, o los de matemática, o los de econometría. El Nemesis micro, sí. Madre Los de mía, micro son súper qué locura. súper complicados. O sea, todo el mundo Sí, está de acuerdo en que los de micro son especiales. sí, sí. Sí, totalmente de Pero acuerdo. vitales, vitales, y a veces eso es algo importante que me gustaría mencionar. A veces se siente como un sufrimiento hasta casi innecesario los tópicos que muestras en el primer año, porque en algún momento te pregunto, o por lo menos es lo que me pasó a mí, de repente alguna persona puede pensar de una forma similar. Algún que otro tópico era como que no entiendo por qué esto me va a ser útil cuando yo haga el research más adelante. No veo la conexión. Y no es usual que para cada tópico que te muestran en el primer año te haga un link directo a esto. Mira, esto en tu research lo vas a ver en esta parte puntual. Para todo no pasa. Claro. Entonces, cuando falta esa pieza, te empiezas a cuestionar un poquito, ¿no? Pero Claro, la lección ex post es todo importa y importa mucho. claro, es Entonces, cierto, es un mensaje que quisiera que quede claro y que se comparta, porque es es cierto. fundamental aprovechar lo más que se pueda Es, los es, cursos del primer año. es verdad lo que tú mencionas, sí, porque por ejemplo, no lo sé, en Micro 2, cuando llevas, o Micro 1 era, cuando llevas teoría de juegos en una parte del programa, en Micro 1, cuando llevas teoría de juegos en una parte del programa, no dice teoría de juegos en qué parte de finanzas entra, o cómo podría yo Sí, hacer algo de teoría de juegos con Research in Finance. Pero resulta sí. que en varias teorías en Corporate Finance tienen Es justamente el tema de fundamental para el signaling, corporate finance. tiene selección adversa, tiene teoría de juegos y conectado. Entonces, pero Sí, uno, como tú mencionas, uno potencialmente en el futuro, no muy lejano en el programa, se da cuenta de que todo eso funciona. O la matemática, que aprende análisis claro. real y las técnicas que uno va aprendiendo de programación dinámica, dicen, pero esto qué tanto entre luego cuando uno va entrando a los siguientes años, mira, para el paper en la parte teórica tienes que hacerte un programación dinámica. Entonces, Sí, si entra, es lo que tú mencionas, todo eso sí, sí, sirve sí. al final, ¿no? Sí. No, Y, definitivamente. y luego de pasar los cursos que te mantienen realmente concentrado, en tu programa, en tu programa también existe lo que se llama Comprehensive Exam o Qualifiers. Es también común en tu programa? No, Ok, no es el caso. Lo que pasa aquí es que tienes tres bloques en el año, ¿no? Econometría 1, por ejemplo, macro 1, micro 1, y luego vas a la segunda parte y luego tercera parte. Y tienes exámenes finales en cada bloque. ok, ok. Eh, si jalas el curso, es una especie de ventaja porque no tienes un examen final que cubre los tres bloques. Eh, si jalas uno de los cursos, lo tienes que necesariamente pasar el siguiente año, durante el segundo año, o sea que acumulas la carga para el segundo año, Okay. y si no lo pasas durante el segundo año, tienes muy pocas chances de ser aceptado en el PhD posteriormente. Ok. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, si bien es cierto, no tienes este examen a fin de año, lo que sí hacen es una revisión de tu nota del primer año y tu funding está linkeado hay una nota mínima para el funding. Para el funding, claro, claro. Mm, Ahí colocan el incentivo para que todo el mundo se esfuerce para poder pasar la nota. exactamente, exactamente. Es, Entonces, si es, jalas un curso, tienes que balancearlo después con otro curso sacando muy alta nota en otro curso para llegar al claro. threshold mínimo, para pasar el threshold. Eso Lo puede cual, ser estresante, eso puede ser muy exacto, estresante. porque es difícil, ¿cierto? Sí, 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 Si sí. eras alguien que sacaba buenas notas en la universidad,
Bueno, aquí no, o sea, aquí no es no necesariamente va a pasar, ¿cierto? No, no. Es más, no pasa usualmente. Sí. Lo que te das cuenta saliendo al exterior es que en general estás más a la izquierda de la distribución de lo que creías. Es cierto. Por lo menos en mi caso, no Eso sé es en el caso cierto, de los no, demás, pero... totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Encuentras, eh, esa parte esa parte también es bastante rica en el programa porque encuentras gente de diversa parte del mundo con diferentes skills, muy sí. hábiles, con diferentes velocidades de procesamiento, diferentes puntos de vista. Y uno dice, chifas, ¿cómo me admitieron aquí? Se equivocaron, ojalá que no se, ojalá que no hagan el update. Sí, no, es bastante humbling Es el cierto, proceso, ¿no? es cierto, es cierto. Es positivo en el largo plazo, creería Es yo. cierto, es verdad, es verdad. Y Sí. luego de pasar de los cursos que tienen su propia dinámica, uno pasa en el programa al research stage, ¿verdad? Donde ya necesariamente tiene que hacer investigación y trabajar en los papers, potencialmente en la tesis Ujú. doctoral. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo has sentido esa transición? Ah, al inicio creería que muy entusiasmado, ¿no? Estás muy entusiasmado ya durante los últimos meses del segundo año, porque aquí en Tilburg nosotros tenemos los dos primeros años que se le denominan un Research Master. Okay. Tienes que hacer tu tesis en el segundo año. Y durante los últimos meses del segundo año, que es antes de pasar al doctorado, a la parte de research, ya estás ansioso por llegar a ese momento. Entonces hay bastante Claro, entusiasmo, ¿no? Cuando ya tienes tu primer día en la oficina, claro. estás bastante entusiasmado. Entonces hay bastante alegría por ese lado. Ahora, eh, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, puede haber un tema de, de que te das cuenta, ¿sí? Que hay temas para los cuales tú creías que durante el Claro, segundo año, porque en el segundo año te muestran temas que son un poco más de frontera. claro. Entonces tú haces bien el examen, crees que comprendes el tema y luego en realidad este primer año es para que encuentres un poco cuál es la literatura que te gusta si no lo sabes y si tienes ya una idea de la literatura, posicionarte en esa literatura bien, comprenderla bien y Claro, convertirte poco a poco en un experto de esa literatura. claro, Y ese claro. proceso puede ser sorpresivo, digamos de alguna manera. Te puede sorprender de muchas formas. Tú crees que conoces una literatura, en realidad no conoces mucho de esa literatura y realmente entender la literatura, estar bien posicionado en una literatura te puede tomar meses. Exacto, Meses. exacto. Y hay heterogeneidad, por supuesto, en literatura, pero hay algunas que son más difíciles, que tienen barreras de ingreso más altas Es cierto. y algunas que no tanto. Pero en mi caso, yo siempre estuve interesado en asset pricing empírico. Y lo que pasó durante el primer año es que quería aplicar asset pricing empírico rápidamente, quería ir a ello, ¿no? Y hubo necesariamente que invertir meses en encontrarme en la literatura, entender la literatura mejor y reconocer que es uno de los errores, y lo Claro, digo sin problemas, ¿no? Que es claro. una de las del entendimiento que tenía yo mal anteriormente. Mm, No se puede hacer asset pricing empírico de calidad si no tienes un buen background de asset pricing teórico. exacto. Totalmente de Eh, acuerdo, totalmente de entonces yo acuerdo. siempre tenía cierto, no, me alejaba un poquito de la parte teórica, no quería ir mucho en esa parte, quería meterme más directamente en lo empírico. Y lo que te das cuenta durante el primer año es que en realidad es un tema de balance, necesitas Mm, estar balanceado y ese primer año es, ¿no? Ese proceso para encontrar un poco ese balance entre lo teórico, entre lo empírico, encontrarte un poco en claro, tu literatura. Eh, y lo que yo diría en realidad, siempre estate preparado para sorpresas, ¿no? claro, Estate preparado para sorpresas que puedan pasar durante el primer año, ¿no? claro. En mi caso, por ejemplo, trabajé gran parte del primer año en una data, que es una data que compró el departamento, Ya, eh,
tenemos precios, etcétera, de acciones en una bolsa, en la bolsa de Londres, muchísimos años atrás en el tiempo, desde 1800, etcétera. Y hemos estado, trabajamos, entusiasmo, ¿no? Estuvimos trabajando mucho tiempo, por meses, y mes 10, mes 11 más o menos, descubrimos que habían errores importantes en la data que tenían que ser corregidos. No se podía publicar con esos errores. Y es una sorpresa que puede pasar. No te vas a morir, no es el fin del mundo, pero ¿no? Puedes estar muy entusiasmado, es costoso ubicarte en la literatura y también estate preparado porque pueden pasar, a veces es smooth, ¿no? Pero siempre existe esa posibilidad de eventos 7 sigma, ¿no? Que ocurren. Eso es cierto. Pero al final del día te forma, creo. Forma carácter, creería yo. Es buen training, ¿cierto? Y es mejor que pase en el primer año durante esa transición a que pase cuando estás un mes antes. Totalmente de acuerdo. Del job market, no sé. Totalmente de acuerdo. Y algo que, por ejemplo, que tú mencionas es verdad con respecto a la literatura. A mí me pasó que, por ejemplo, depende, como lo que tú dices, depende a qué literature quieres entrar, encuentras diferentes barreras de entrada, ¿no? Algunos son difíciles, otros son más sencillos y toman meses. Y luego cuando estás entrando, el gran challenge es encontrar preguntas de investigación que sean pues relevantes, que sean interesantes, novedosas. Y es un segundo challenge, porque a veces a mí me pasaba de que cuando entraba a la literatura y pensaba en una pregunta de investigación y decía, esto está súper interesante, luego simplemente entraba a los journals y encontraba que alguien ya había hecho. Ya está hecho. Exacto, ya está hecho. Sí, eso pasa. Eso me pasó todo el primer año en realidad. Estuve haciendo un update constante y eso es a lo que me refería básicamente con encontrarte, ¿no? Claro. Durante el primer año yo comencé con una idea de investigación fuerte y fue mutando, me moví de esta literatura a esta otra. Igual no estaban muy desconectadas, pero me movía un poco de un field a otro. Y toma tiempo. Y yo creo que lo que importa es que trates de perseguir siempre cosas que te atraen, que te parecen interesantes, que te sientes contento haciendo. Y si sigues ese consejo, creería yo que en algún momento vas a converger en una literatura que te gusta, y dado que has recorrido un path más o menos largo, ¿no? En el cual has seguido a tus intereses, vas a formar cierta experiencia en esa literatura y te vas a sentir en una posición relativamente cómoda en algún momento. Claro. Que no es tiempo perdido, ese es el mensaje. Exacto. Es un tiempo, es un costo, sí, véanlo más como una inversión. Estás invirtiendo en aprender a distinguir preguntas de investigación buenas de preguntas de investigación malas, literatura que no te gusta, que creías que te gustaba, versus literatura que creías que no te gustaba, pero que ahora te encanta, etcétera. Eso es cierto. Y conectar diferentes literaturas. Eso es un buen training. Sí. Solo que a veces es painful, ¿verdad? Es como que... es lo que tú mencionas, hay que persistir, ¿no? Hay que persistir y uno llega a converger en un punto. Sí. En algún momento te sientes relativamente... Igual te vas a dar cuenta después con los años que no sabes mucho de la literatura que crees que sabes. Siempre va a seguir pasando. Exacto. Pero en algún momento vas a sentir como, ok, sí, he aprendido mucho de esta literatura, tal vez no sea suficiente, voy a seguir aprendiendo más. Pero en algún momento cuando mires hacia atrás te vas a dar cuenta de que hay progreso, ¿no? Hay avance, eso es importante. Y eso te va a dar más fuerzas para seguir después, ¿no? Claro. Y coméntanos un poquito, ¿cuál es tu research agenda? ¿Cuáles son los tópicos en los cuales estás interesado? Sí, ahorita en este momento trabajo en 2 proyectos, ¿sí? El primero está relacionado a anomalías. Anomalías son básicamente ciertas estrategias que se pueden construir, como por ejemplo, no sé, hay una estrategia que se llama Value, que lo que hace es, en cada mes, por ejemplo, ¿no? Rankear acciones dependiendo de si utilizas alguna métrica, ¿no? Si están muy baratas o muy caras, y las que están muy baratas las compras por un mes, las que están muy caras las shorteas por un mes. Y si haces esto sistemáticamente,
se encuentra que hay retornos relativamente importantes. Y esto no es de ahora, obviamente, esto es de hace 50, 60, 70 años. ¿Sí? Y lo que pasa es que estas anomalías, sí, que son muchas, hay un sub de anomalías, son como 300, 400 anomalías, hay muchos papers que la documentan. El tema es que siempre nos hemos enfocado en estas anomalías en un horizonte muy corto. El retorno de size, el retorno de value, el retorno de momentum en un mes. Lo que está pasando ahora, recientemente, es que la gente se está preguntando qué pasa con el performance de estas anomalías a lo largo del tiempo, no en horizontes de un mes, no en horizontes de 2 meses, no en un mes, sino en 2, 3, 4, 5 meses, 10 meses, años. ¿Qué sucede? Porque eso va a decirte algo respecto de los riesgos a diferentes horizontes. Entonces, hay uno que otro paper que está empujando en esa dirección, y el gran problema que tiene esta literatura en este momento es que necesitas, como tienes que mirar muchos meses hacia adelante, digamos, quieres mirar 15 años hacia adelante, una muestra como la de CRISP, que tiene, no sé, 50 años, te corta la mitad de la muestra solo haciendo ese ejercicio de mirar hacia adelante 15 años, por ejemplo. Eso es cierto. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos acceso, por lo menos yo tengo acceso aquí en la universidad, y esa fue la data que utilicé en mi tesis de la maestría. Tengo acceso a 150 años de data mensual para la Bolsa de Londres. Entonces, puedo investigar este fenómeno para ver si han habido cambios de régimen en el comportamiento de las anomalías, para ver cómo se comportan de forma distinta, de hecho pasa, eso es alguno de los resultados preliminares. Existen los patrones que ves en los últimos 50 años, son más o menos similares 150 años atrás para muchas de las anomalías. Mira, ¿sí? Es interesante, porque tú sabes, finanzas es bien joven, ¿cierto? Y correcto, originó en los 50, y las anomalías, con el nombre anomalías, surgió porque Kaplan no podía explicar un montón de cosas, fueron como 60, 70. Claro. Sin embargo, tenemos esas anomalías sin el nombre años antes de todo eso. ¡Wow! Eso es increíble. Sí. Y bueno, hay muchas más crisis también. Claro. ¿No? Si tú miras en la data que es relativamente joven, tienes unas cuantas crisis. Si miras hasta 1850, por ejemplo, y tienes una cross-sección hasta 1850, tienes muchas más crisis, entonces tienes mucho más poder estadístico para detectar cambios en la tendencia o en los comportamientos de las anomalías en el ciclo económico, por ejemplo, para relacionarlo a otras variables, etcétera, ¿no? En ese caso, básicamente es por ahí, esa es la dirección en la que relacionar un poco a estas anomalías a un concepto de mispricing, por ejemplo, ver cómo el mispricing cambia a lo largo del ciclo económico, etcétera, ¿no? Básicamente esa es la primera dirección. Y estoy tratando de explotar esta data que me ha costado tanto tiempo tenerla correctamente, ¿no? Claro. Entonces, básicamente ese es el primer proyecto en el cual estoy trabajando ahora. Esto es súper interesante. El tema en Empirical Asset Pricing, tenemos, como tú bien mencionabas, tenemos el subfactor, tenemos más de 300 factores, y que el día de hoy, pues, aumentar un factor es, llamémoslo así, hay mucha desconfianza en la academia y en la industria, ¿verdad? Sí, no, correctamente. Sí, y no tenemos tampoco cosas concluyentes con respecto a las anomalías. Tenemos mucha discusión sobre eso. Eso está súper genial. A tener más data va a ayudar un montón, de todas maneras. Claro, es un ejercicio básicamente out of sample, en principio. Permíteme pasar a una última pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación, 2 o 3 recomendaciones a aquellos futuros PhD students, aquellos que están pensando seguir un PhD en finanzas? ¿Qué es lo que les recomendarías a ellos? Yo creo que lo más importante es estar convencido de que quieres seguir un programa de doctorado.
¿Era esa la pregunta o ya estás dentro del programa de doctorado? No, antes. Imagínate que estoy antes del PhD, estoy por postular o estoy empezando a pensar en eso. Tienes que estar seguro de que quieres realmente perseguir el doctorado y para eso necesitas información. Entonces, si hay personas en el medio con las cuales puedes comunicarte, pedirles, no sé, conversemos 10 minutos o conversemos 15 minutos, cuéntame un poco tu experiencia y por eso creo que también estos espacios son fundamentales. Exacto. Revisa, ¿no? Conversa con estas personas, colecciona esta información y pregúntate a ti mismo si es algo que te gustaría hacer. Trata de, por ejemplo, si es que estás trabajando, por ejemplo, o si es que estás buscando alguna posición, por ejemplo, en alguna universidad, lo que fuera, trata de exponerte un poco al research para ver si es que la forma en la cual se trabaja en la academia te gusta o no te gusta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con personas que estaban metidas en la academia cuando estaba en la industria. Entonces aprendí un poco el método y dije, bueno, esto me gusta, ¿cierto? Entonces, coleccionar esa información y estar seguro, porque yo creo que parte fundamental de ser aceptado en un programa es el planeamiento. Tienes que planearlo y es algo que no se planea de un año para otro, ¿no? Nuevamente, como yo lo dije hace unos momentos, necesitas quizás 2 años o 3 años pensar, ¿no? ¿Qué escuelas te pueden interesar? ¿Qué tópicos se tocan en qué escuelas? ¿Quién te puede escribir la carta? Mucha parte del éxito posterior al ser aceptado en un programa depende de planear mucho. Exámenes también, ¿no? Que hay que hacer, que hay que tomarlos con mucho tiempo, ¿no? Algunos piensan que el deadline para la postulación es en noviembre, entonces puedo tomar el GRE un mes antes o 2 meses antes. Hay muchos detalles detrás que necesitas conocer, entonces es bueno preguntar, tener toda esa información y estar convencido, básicamente, y diversificar, ¿no? Diversificación es clave en este caso, ¿no? Postular a distintos programas con distintos rankings también, ¿cierto? No puedes postular solamente vas a postular 8 programas que son los 8 top en el planeta. Diversificar, eso es importante y siempre tener algo, de repente esto no es tan común, siempre tratar de tener algo de colchón financiero en caso las cosas no vayan bien. Puede que en algún momento te corten el financiamiento, si puedes tener algo de savings, ahorros para que puedas sostenerte por algunos meses, etcétera, es fundamental, ¿no? Eso es vital, eso es cierto. Muchas gracias por todos tus consejos, Jan. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Ha sido súper interesante conversar contigo sobre tu research, tu experiencia. Y estoy seguro que va a ser de bastante ayuda y mucha bendición para aquellos que están pensando en seguir un programa en el futuro. Cuídate mucho. Gracias a ti por la invitación y espero que hayan tenido un momento grato con la entrevista. Yo creo que sí. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Listo. Nos vemos.